lunes, como quedamos, es el examen y luego la práctica de lo que son examen físico, ¿no? Por favor, no se olviden traer sus equipos en grupo de A2. Bien, en tema de la semiología respiratoria, los signos vitales más importantes son respiración y la saturación de oxígeno. Si bien habíamos dicho que tiene importancia, que está relacionado con el corazón, es decir, con el pulso y la presión arterial, pero propiamente en la semiología respiratoria debemos saber tomar la respiración o la frecuencia respiratoria y tomar la saturación de oxígeno a través de un pulsoxímetro. La respiración, como ustedes saben, tiene dos fases, que es la inspiración y la expiración. Y esto involucra realizar el intercambio gaseoso, en la cual tomamos el oxígeno del aire y eliminamos el CO2 producto del metabolismo celular de nuestro organismo, en la cual este intercambio gaseoso se realiza a nivel del alveolo capilar, denominado con otro término hematosis. La frecuencia respiratoria varía de acuerdo a la edad, pero hemos considerado para una persona adulta los valores de 12 a 20 respiraciones por minuto. Pero como ven en la tabla, varía. El neonato puede llegar inclusive, miren, hasta 50 respiraciones por minuto. Es algo normal. Y va disminuyendo de acuerdo a la edad. Entonces, a partir de los 13 años ya tiene, como ven, un rango de adulto, 14 a 20. Y en la adultez propiamente ya se nivela entre 12 a 20. Se dice taquignia cuando la respiración está aumentada en mayor a 20, bradignia menor a 12, eugnia considerado como respiración normal y apnea que el paciente no está respirando. Y tiene un tiempo para considerar apnea, cese del flujo de aire de al menos 20 segundos de duración. El tipo de respiración que tiene el hombre y la mujer varía. Sobre todo en los varones es de tipo abdominal y en las mujeres es de tipo torácica. Entonces ya en el momento que vamos a tomar la frecuencia respiratoria nos vamos a dar cuenta de ese detalle. Recordar también los volúmenes pulmonares, en las cuales nos permite saber cuánto de aire podemos contener o contiene nuestros pulmones como una capacidad pulmonar total. Aproximadamente puede llegar hasta 6 litros, si es que hacemos incluyendo una inspiración forzada. Pero el volumen que movemos diariamente, llamado volumen corriente o volumen tidal, es de aproximadamente 500 mililitros. Es lo que hacemos en cada inspiración y en cada expiración. Entonces, la taquignia, que podría confundirse como una disnea debido a que hay un aumento de la frecuencia respiratoria, se puede observar no solamente en procesos respiratorios, sino también en procesos cardíacos. Y la polignia, a diferencia de la taquignia, que también la polignia es respiración rápida, solo que en la polignia la respiración es más profunda. Es decir, el paciente puede llegar a hundir el pecho. En cambio, la taquignia es superficial. La bradignia, en cambio, es la disminución de la frecuencia respiratoria y puede suceder sobre todo en problemas de depresión del sistema nervioso central, uso de medicamentos sedantes o anestésicos o algún tipo de daño a nivel del bulbo raquídeo, donde se encuentra el centro de la respiración. Algunos tipos clásicos que se tiene con nombre propio de alteraciones de la respiración
tenemos a la respiración de Cheyne-Stokes, caracterizada por un periodo de apnea y luego de respiraciones de amplitud crecientes hasta ser hiperneica. ¿Qué quiere decir? Es que va aumentando demasiado la forma de cómo está tomando aire la persona, que luego es decreciente y llega a un periodo de apnea, que esta apnea puede durar, como mencioné en la definición, de 20 segundos a más. Se puede presentar en forma fisiológica en lactantes y ancianos. La respiración acidótica o de Kussmaul. También, como ven, hay periodos de apnea, pero acá consiste en una inspiración amplia y profunda. Inclusive menciona ruidosa. En el momento de tomar tanto aire, inspirar, el paciente puede hacer como un silbido. Seguida de una pausa que luego hace una expiración corta y quejumbrosa. Y luego de ello viene el periodo de apnea. Entonces, este tipo de respiración se observa bastante en lo que es la cetoacidosis diabética. La respiración de Biot es una respiración muy irregular, muy anárquica, en la cual no hay una frecuencia adecuada, y esto se debe por una alteración a nivel del sistema nervioso central. Entonces, el paciente no tiene una frecuencia, inclusive cuando uno respira rápido, todavía se observa algo regular en la respiración rápida, pero acá el paciente tiene respiraciones entrecortadas, y eso debido a que hay una lesión o daño en el cerebro, específicamente a nivel del bulbo raquídeo. ¿Cuáles son los signos y síntomas principales que uno debe reconocer en la semiología respiratoria? En primer lugar está la disnea. Y la disnea, como mencionaba, siempre o por lo general es respiratoria y cardíaca. Tenemos algunos tipos de disnea como la de esfuerzo al hacer ejercicio, la disnea permanente que puede ser por una cardiopatía congénita, una fibrosis pulmonar, la disnea paroxística nocturna que se presenta en insuficiencia cardíaca, sobre todo izquierda, la disnea de predominio inspiratorio, que puede ser por una fibrosis pulmonar, por una crisis asmática, o también por la presencia de algún cuerpo extraño. Ortopnea, como ustedes ya conocen, es la disnea que se presenta en decúbito dorsal. Y la disnea expiratoria se puede presentar en algunos casos de asma. En relación a la tos, como definición, Diga, consideramos profesor. como un actor, ¿sí? ¿Aló? Diga, profesor, ¿me llamó? No, no he llamado a nadie. Ay, disculpa, escuché a Darcón. Eh, como un, la tos consideramos como un acto reflejo, como un mecanismo defensivo frente a la presencia de un cuerpo extraño o también querer expectorar. Los tipos de tos que se puede encontrar, una tos seca, como mencionan, hay procesos pleurales, por ejemplo, una tuberculosis pleural, una tos seca que puede presentarse en un paciente con EPOC a los inicios, después ya empieza con expectoración, igual en tema de asma, o tos seca por una alergia, rinitis o algún alergeno. También existe la tos ronca, la tos perruna, que se puede presentar en algunos casos de epiglotitis. La tos productiva va a depender del color, que puede ser una expectoración hemoctoica, purulenta, tipo vómica, amarillenta, marrón,
Va a depender de la patología que tenga el paciente a nivel del pulmón y esta expectoración puede tener diferentes características. La tos quintosa, que se observa en lo que es la dicteria. La tos bitonal, cuando hay compromiso de las cuerdas vocales, que puede haber una infiltración, un aplastamiento, pero también puede haber la tos afónica en la que ya se lesionan las cuerdas vocales o el nervio laringio recurrente. Entonces, miren dónde tenemos receptores de la tos. Es importante a veces reconocerlo, porque no solamente la tos es porque hay un problema a nivel de la garganta o de la orofaringe, sino que cualquier estímulo de los receptores puede hacer producir que se presente tos en el paciente. Tenemos a nivel de los senos paranasales, del canal auditivo, a nivel del esófago, a nivel de la garganta, a nivel de la pleura, a nivel del corazón. Entonces, hay varias zonas de receptores de tos y esas zonas, si son estimuladas, el paciente va a toser y no necesariamente la tos puede ser un problema respiratorio. Otro signo es la vómica. La vómica generalmente está relacionado con una patología llamada hidatidosis pulmonar. No lo olviden, hidatidosis pulmonar. La vómica es de origen broncopulmonar, pleural o extratoráxico. Por ejemplo, si es que hay una fístula con el hígado, entonces ya viene la expectoración de contenido hepático. Pero lo clásico cuando se habla de vómica es de quiste hidatídico pulmonar. La cianosis, como ya lo conocemos, es la coloración oscura, azulada, grisácea, que se presenta en las mucosas, también en los dedos o en las uñas. Y se define cianosis cuando existe la presencia de hemoglobina reducida más de 5 gramos por decilitro en sangre capilar. Y la cianosis puede ser central o periférica. Se dice central cuando hay una afectación respiratoria o hay una afectación cardíaca. Y se dice periférica cuando hay una afectación de los vasos sanguíneos, alguna trombosis venosa profunda, alguna enfermedad arterial periférica, algún tipo de obstrucción de los vasos sanguíneos de manera unilateral. Por ello que una manera de reconocer si estoy frente a una cianosis central o periférica es brindar oxígeno al paciente. Si cambia de coloración al brindar oxígeno, lo más probable es que sea una cianosis central. Pues acá tenemos la vómica, como están viendo, son fístulas que se presenta, digamos, entre el parénquima pulmonar, acá el número 1, entre el parénquima pulmonar y un bronquio. Acá a nivel del espacio pleural y un bronquio. Y acá a nivel hepático, que hace una fístula del diafragma y asciende hacia el parénquima pulmonar, toma un bronquio y se expectora. Entonces decía, el ejemplo clásico de la vómica se puede observar en la hidatidosis pulmonar. La hidatidosis pulmonar es producida por un parásito llamado Echinococcus granulosus. Otro signo que es importante considerar y preguntar es la hemoctisis. La hemoctisis es una expectoración sanguinolenta o con restos de sangre. Entonces acá tenemos algunas diferencias entre hemoctisis y hematemesis. Entonces la hemoctisis
es la expulsión con la tos, hematemesis con el vómito. La hemoctisis puede ser de un color rojo claro o rosado y espumoso. En cambio, la hematemesis puede ser oscuro, negruzco o con pozos de café. Es que la hematemesis proviene del estómago o de repente de las primeras porciones del intestino. La hemoctisis está acompañada de saliva y la hematemesis de restos alimentarios. Hemoctisis, la clínica respiratoria es acompañante, o sea, puede haber tos, disnea, ¿no? Por ello es acompañante de una patología respiratoria. Y la hematemesis, una clínica digestiva. El pH de la hemoctisis es alcalino y de la hematemesis es ácido. No hay presencia de melena en la hemoctisis, pero sí en la hematemesis. Hay presencia de disnea en la hemoctisis, pero esta disnea es relativa en el sentido del compromiso pulmonar que tenga el paciente. Y en la hematemesis, como no hay un compromiso respiratorio, no hay hematesis. No hay presencia de disnea. La hemoctisis, algo interesante, que la confirmación es a través de una broncofibroscopía. Y la hematemesis, confirmación es a través de una endoscopía. Dentro de las causas de hemoctisis tenemos pulmonares, inclusive miren las cardíacas. Pulmonares, la primera sospecha sería tuberculosis pulmonar, bronquiectasias, cáncer de pulmón. Después sigue quiste datídico, un traumatismo pulmonar o problemas de vasculitis, en la cual si existe vasculitis como la granulomatosis de Wegener o el síndrome de Guth-Pachur, entonces tenemos que averiguar cómo está orinando el paciente. Si está orinando con espuma. Entonces, en los casos de vasculitis tendríamos que preguntar al paciente cómo es las características de su orina. Cuando es cardiovasculares, el que encabeza una valvulopatía es la estenosis mitral. Pero se puede presentar, como ven, infarto pulmonar e hipertensión pulmonar. La expectoración, otro signo que observamos en los pacientes que tienen procesos respiratorios. En la expectoración tenemos que ver el color, el olor y la cantidad. Si es un color rojizo, una hemoctisis. Lo más probable, pero encontrar la causa de qué. También puede ser amarillo verdoso, causa de neumonía, bronconeumonía. Achocolatado, en caso de un acceso amebiano, que proviene del hígado. Entonces, para que provenga del hígado es como lo que hemos visto en la vómica. Tiene que haber una fístula y de esa manera se comunica con un bronquio y el paciente puede expectorar olor achocolatado. El olor fétido, sobre todo en los accesos pulmonares o los empiemas pulmonares, puede tener un olor muy, muy desagradable, ¿no? Pútrido, o sea, olores totalmente que se puede correlacionar que hay mucho compromiso de tejido pulmonar. Ahora, si la cantidad de expectoración es muy abundante, que el paciente menciona que me levanto en la cama y doctor, puedo fácilmente llenar un vaso, lo más probable que sea una bronquiectasia. Y esa expectoración abundante se llama broncorrea. Entonces, ahora vamos con la secuencia que hacíamos de la semiología. ¿Cuáles son? La inspección, la auscultación, la palpación, la percusión. Entonces, en la inspección tenemos que ver al paciente, ¿no? Desnudamos un poco el tórax, la cual vemos movimientos, vemos posiciones, vemos cicatrices, vemos masas, vemos cambios de coloración, podemos ver masas o tumores, ¿no? Algún tipo de hernia en la boca del estómago, deformidades,
escoliosis o cifosis, todo va a depender qué es lo que podemos observar. Entonces, para ver la amplexación, sobre todo en la imagen del lado derecho, observamos que esos dedos en realidad deberían estar juntos, pero al momento de respirar, esos dedos deben de separarse. La separación más o menos debe ser de 2 a 3 centímetros. Y como están viendo en la imagen de la izquierda, también la plexación se puede hacer en la parte anterior. Pues acá estamos viendo algunos ejemplos que si bien cada vez es menos frecuente, pero es importante conocerlo, ya que en algún momento también lo puedan observar. El primero es el corazón en quilla, ¿no? Si te das cuenta, es como una gallina, ¿no? Como tiene esa quilla al nivel del corazón anterior. Entonces, viendo los semiólogos antiguos, han considerado esa misma característica, tórax en quilla o en punta. También tenemos lo contrario, un tórax excavado, hundido. Y podemos encontrar también algunas anormalidades como la figura de abajo, un esternón bífido, o sea que se está partiendo en dos. Entonces, todo eso se observa cuando quitamos la ropa al paciente. También, como decía, podemos ver las escoliosis o cifosis, ¿no? Escoliosis del lado izquierdo, cifosis del lado derecho. Al final, esta escoliosis o cifosis trae consecuencias del posicionamiento del corazón, que a la larga puede producir algunas alteraciones anatómicas, luego fisiológicas, y el paciente presentar manifestaciones clínicas. Entonces tenemos a la palpación. Similar una palpación mano de escultor que hemos visto en abdomen, ver cómo está a la palpación la temperatura del tórax, ver si hay adecuado tejido celular subcutáneo o realmente está recontra delgado y con una palpación ya siento hasta los huesos. Adenopatías, hay que palpar adenopatías a nivel del cuello, a nivel supraclavicular, a nivel axilar y a nivel inguinal sobre todo. Elasticidad torácica que se evalúa con la amplexación. Y las vibraciones vocales sí son muy importantes. Cuando una persona habla y sobre todo dice algunas palabras con la consonante R, el pulmón resuena, ¿no? Uno dice R, 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 y esas vibraciones deben de percibirse en el pulmón. Porque si no, algo está pasando, está obstruyendo el paso del aire cuando uno está tratando de decir una palabra con R. Entonces las vibraciones, dice, pueden estar aumentadas, pero no en la zona de condensación, sino cerca a la zona de condensación. Entonces puede aumentar. Puede estar disminuidas, es decir, ya no se escucha adecuadamente, como en caso de enfisema pulmonar y neumotórax. Y la abolición completa, cuando ya hay compromiso total de los bronquios, se puede presentar en efusión pleural y atelectasia. Uy. Un ratito, por favor. Hola, hijo, ahorita salgo. Hay comida para que se frían, ¿no? Hay tallarín. Sí, se sirve, se sirve. No, no, ya comí. Sí, ya comí, sírvanse ahí la tallarín, todo lo que ha cocinado tu tía. Muy bien. Entonces nosotros podemos hacer la palpación como están viendo, con la palma
o con la parte de la zona cubital, con el borde cubital de la palma. Y decimos al paciente que diga 33, ¿no? O R. Entonces, y palpamos paralelamente, ¿no? Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Y lo que tenemos que percibir es la resonancia de la voz. Ya saben que no se puede palpar encima de la escápula y tampoco encima de la columna vertebral. Y cuando se usa el borde cubital de la mano, tenemos que ponerlo entre el espacio intercostal. La percusión. La percusión sobre todo nos ayuda para identificar los sonidos, que puede ser de matidez o puede ser de hipersonoridad, porque el pulmón o la caja torácica tiene una sonoridad particular. Si al paciente le decimos toma aire, pues en nuestra caja torácica se vuelve como un tambor. Y si percutimos, escuchamos un sonido. Pero si el pulmón estuviera lleno de más aire, como enfisema pulmonar, neumotórax, la sonoridad ya sea hipersonoro o timpánico. En cambio, si los bronquios estuvieran llenos de pus, llenos de agua, como un derrame pleural, va a existir matidez. Pues no se va a poder escuchar el ruido normal de la percusión que se realiza a un paciente. Entonces hay matidez. La submatidez se presenta, digamos así, entre el límite de la zona condensada o de la efusión pleural con el límite de la zona no dañada o no lesionada o no comprometida. En la auscultación tenemos el sonido normal del pulmón. Y siempre he preguntado eso, inclusive en los exámenes. ¿Cuál es el sonido normal del pulmón? El murmullo vesicular. Y este murmullo vesicular nace en los alvéolos. Pero también tenemos otro sonido, la respiración bronquial. Y eso lo podemos poner delante, cuando ponemos el estetoscopio delante de la tráquea. Delante de la tráquea. Y de ahí podemos, en forma diagonal, un poco auscultar del bronquio principal derecho e izquierdo. Pero ya cuando cuidadosamente seguimos bajando el diafragma del estetoscopio, podemos ir a la zona alveolar. Entonces, esa respiración se llama broncovesicular. Está en el límite entre el bronquio y los alvéolos. ¿Cómo se realiza la auscultación? La auscultación, como están viendo, y tal vez los que estuvieron en consultorio ese día, ¿no? Vieron que se hace paralelo, ¿no? Puedo empezar de la derecha o de la izquierda, la cosa que empiezo paralelo como está en la figura, ¿no? Bajo, sigo paralelo al otro, bajo, sigo paralelo. Y así más o menos como ven hay 10 puntos, de 10 a 12 puntos de auscultación. Si no hubiera ninguna alteración del sonido pulmonar, lo que estaríamos escuchando es un murmullo vesicular. Y se hace esto tanto a nivel anterior como a nivel posterior. ¿Cuáles son los ruidos patológicos que se puedan presentar? Entonces acá estamos en la figura. Puede haber estertores húmedos y estertores secos. Estertores húmedos, los clásicos, crepitantes y subcrepitantes. Y estertores secos, los clásicos son sibilantes y roncantes. Entonces acuérdense de eso. Esos son los ruidos anormales que puede escucharse en un pulmón comprometido con una determinada enfermedad. Entonces, ahora sí hablamos
de los síndromes pulmonares. Síndromes pulmonares. Entonces, por favor, prestar bastante atención, porque este es en resumen los 5 síndromes respiratorios más comunes que existen. El síndrome de condensación, el síndrome de fusión pleural o pleural, el síndrome de enfisema pulmonar, el síndrome de atelectasia pulmonar y el síndrome de neumotórax. Entonces, como están viendo, cada uno tiene su característica a la inspección, a la palpación, a la percusión y a la auscultación. Vamos a ir viendo uno por uno. Entonces, neumonía adquirida en la comunidad. ¿A qué síndrome pertenece? Al síndrome de condensación. No lo olviden. Entonces, ¿cómo es a la inspección una neumonía adquirida en la comunidad? A la inspección hay una disminución de la movilidad del hemitórax comprometido. Generalmente en una neumonía no se compromete el pulmón derecho o el pulmón izquierdo. Generalmente es uno de ellos. Y por lo general es del lado derecho. Entonces hay una disminución de la movilidad. A la palpación, entonces, puede haber un aumento de las vibraciones vocales. Es decir, se hace más resonante la voz, ¿no? Entonces, por ello es importante educar al oído cuando realmente está aumentado el sonido, cuando está disminuido. Entonces, acá hay un aumento de las vibraciones vocales a la palpación. A la percusión, como hay compromiso de los alvéolos, se está llenando de pus, existe la matidez. Y a la auscultación, en esa zona comprometida, el murmullo vesicular está disminuido, existen los famosos crépitos o subcrépitos. Entonces, como hemos dicho en fisiopatología, crépitos o subcrépitos es porque está con la presencia de algún líquido que no permite que pase el sonido. Y la broncofonía es cuando la voz del paciente se escucha anormalmente más fuerte, clara y resonante. No es como, por eso lo que en la palpación decimos, hay un aumento de las vibraciones vocales. Muy bien. Entonces, recordar cuál es la clínica propiamente de una neumonía, porque lo que yo hablaba anteriormente es la clínica de un síndrome de consolidación. La clínica de una neumonía es la tos productiva, ¿no? Una expectoración verdosa, de mal olor. La fiebre con el malestar general, el dolor pleurítico, es decir, el dolor en puntada de costado, que se presenta por inflamación del compromiso de la pleura, y si sigue avanzando, puede producir disnea. Una disnea que luego, como es una infección, puede generalizarse. Entonces, siempre es el inicio, es bueno identificar rápido y atacar el proceso infeccioso, en este caso la neumonía. Cuando es una neumonía intrahospitalaria, hay que buscar lo que es factores de riesgo. Mire, si un paciente está en ventilación mecánica, es un factor de riesgo. La vejez o adulto mayor, problemas neurológicos, problemas que obstruyen las vías respiratorias, cirugías complejas, medicamentos, sobre todo los que inhiben la acidez gástrica, que hay un compromiso de EPOC, asma o fibrosis pulmonar, y que el paciente no elimina adecuadamente secreciones. Son factores en los cuales si un paciente se hospitaliza en un hospital, tiene mayor riesgo de hacer una infección intrahospitalaria. Entonces, en la condensación de un pulmón, estamos viendo acá en la imagen, cuando hay un compromiso. Generalmente las neumonías son basales, es decir, en la base del pulmón.
Y cuando hay la condensación, ese pulmón se ha comprometido con pus, producto de un proceso infeccioso. El germen más común es Streptococcus pneumoniae. Entonces, en esta radiografía vemos un velamiento, en lo que está señalado en las flechas, un velamiento o una condensación, en comparación con el lado contralateral. Muy bien. Síndrome de fusión pleural. Entonces, acá estamos viendo en la radiografía la famosa curva de Damasio, en la cual se ve cuando el paciente tiene efusión pleural. Entonces, en la efusión pleural, ¿qué existe a la inspección? Abombamiento del emitórax afectado. Es decir, este lado debe estar bien abombado y hay una disminución de la movilidad, ¿no? No va a poder ampliarse adecuadamente. A la palpación hay una disminución de las vibraciones vocales. A la percusión, como está lleno de agua, ¿qué va a haber? Matidez. Si se dan cuenta, jóvenes, a veces solo por cuando uno lo lee constantemente, por deducción puedes ya decir que se ve a la inspección, a la palpación, percusión y a la auscultación. Entonces, percusión, habíamos dicho, matidez. Ya la auscultación, pues si está ocupado de agua, ¿qué va a haber? Aumento, disminución del murmullo vesicular, va a haber disminución o abolición del murmullo vesicular. También se va a presentar un soplo pleurítico, pero es un poco raro porque generalmente compromete lo que es todos los bronquios. Entonces, un soplo tubárico, sí se puede ver, por ejemplo, un síndrome de condensación, porque hay lo que llamamos el broncograma aéreo, ahí sí se podría ver, pero acá un poco difícil. Muy bien. A su vez, puede ver lo que llamamos la pectoriloquia áfona. Es aquella en que el médico escucha claramente las palabras susurradas. O sea, ¿qué quiere decir? Al paciente tú le dices, diga despacito, 3, 3. Y en el pulmón el médico lo escucha claramente. Esa es la pectoriloquia áfona, ¿no? Entonces, también para poder identificar rápidamente. Y la egofonía es lo que algunos llaman un balido de cabra, un balido de una cabra, ¿no? Que inclusive puede ser que tú le digas al paciente, diga A, y en el pulmón se escucha E, o tú le dices que diga O, pero en el pulmón se escucha U, y así sucesivamente. Entonces hay un cambio. Eso se llama egofonía. Entonces, puede haber un síndrome pleuroparenquimal. ¿Qué significa eso? Que hay un compromiso de derrame pleural y hay un compromiso de condensación pulmonar. O sea, hay los dos, que puede ser producto del proceso inflamatorio de la neumonía. Síndrome de neumotórax. Acá en la imagen, sobre todo en la parte izquierda del pulmón, podemos ver una herida de bala. Entonces, ya en alguna vez pregunté, ¿no? ¿Y por qué más bien el aire no sale, sino que el aire entra? Y eso era porque la presión intratorácica es menor a la presión atmosférica, en -4, es decir, acá mide 756 y el ambiente mide 760. Entonces, cuando hay una solución de continuidad, o sea, un agujero, ¿no? Lo que pasa es que todo el aire ingresa hacia el pulmón, ingresa, y el pulmón, como ven, se colapsa, ¿no? El pulmón se colapsa, se reduce el pulmón y todo lo que esté en amarillo o anaranjado es aire. Entonces el paciente entra en lo que llamamos un neumotórax. Entonces, ¿cuál es la característica de un síndrome de neumotórax? A la inspección, como está entrando bastante aire,
El pulmón es un abovedamiento, entonces está como hinchado, ¿no? Se está bombando. A la palpación, como ya hay aire, ya no hay bronquios, las vibraciones vocales están abolidas o disminuidas. A la percusión, así que acá clarito, uno lo percute con el dedo y hay timpanismo o hipersonoridad. ¿Por qué? Porque está lleno de aire. Ya la auscultación hay una disminución o abolición del murmullo vesicular. Entonces esto se ve en lo que es neumotórax. Que puede haber, si se dan cuenta, algunas características similares con el síndrome de enfisema pulmonar. Claro, porque en el enfisema pulmonar les decía que el pulmón también se llena de aire, pero por las bulas enfisematosas, esas bulas que aparecen, ¿no? Debido al rompimiento de las paredes alveolares. La telectasia pulmonar. ¿Qué significa telectasia? La telectasia es el colapso de una parte bronquial, se colapsa. Un ejemplo clásico es que el paciente se ha operado y como le han puesto su tubo de orotraqueal por ahí para que ventile, ¿no? A través de un ventilador mecánico, puede obstruirse, ¿no? Puede haber un tapón mucoso, que si bien ya sacaron el tubo endotraqueal, pero como hay tapón mucoso, entonces no permite que el aire pase y se va colapsando. Entonces eso se llama atelectasia pulmonar. ¿Y cuál es la clínica? Miren, a la inspección hay retracción del hemitórax. Esta es una gran diferencia con el resto. Retracción, o sea, jala hacia el lado que está enfermo, jala hacia este lado que está enfermo. En cambio, si es aire o si es líquido, derrame pleural, empuja hacia el lado contralateral. Esa es una diferencia que existe semiológica. La palpación, hay disminución o abolición de las vibraciones vocales. A la percusión hay matidez, claro, se ha colapsado, pues, se ha colapsado. Hay matidez a la percusión. Ya a la auscultación hay una disminución o abolición del murmullo vesicular. Eso va a depender. Generalmente no siempre se colapsa, como estamos viendo en la figura, todo el pulmón. Se colapsa algún segmento pulmonar o algún lóbulo pulmonar. Eso vuelvo a decir, depende en qué bronquio se ha taponado, ¿no? Ya sea por la mucosa, inclusive hay cánceres que van presionando los bronquiolos sanos y lo taponan. Radiografía de tórax normal, miren, y cómo es un tórax enfisematoso. Entonces, un tórax enfisematoso es negro, por eso decía que se parece a un neumotórax. Y en tórax enfisematoso podemos ver lo que la clínica de un síndrome enfisematoso, ¿no? Que estamos viendo. ¿Y qué es el enfisema pulmonar? Es el rompimiento de las paredes alveolares que van formando macroalveolos, ¿no? Macro, o sea, los alveolos van a crecer. Entonces, acá en el medio, la columna del medio, podemos ver el síndrome de enfisema pulmonar. ¿Cómo es la inspección? Es hiperinsuflado. Es como si el paciente le hubiera dicho toma aire y así se hubiera quedado. Hiperinsuflado o en tonel. A la palpación, la elasticidad está disminuida porque está lleno de aire, pues ya el paciente puede inspirar, pero como está lleno de aire ya no se moviliza mucho, pues hay una disminución. A la percusión, como hay aire, puede haber hipersonoridad. Y como se está llenando también bastante aire y puede ser bilateral en las mismas intensidades, puede suceder un descenso de las bases. ¿Qué quiere decir descenso de las bases? Descenso del diafragma. A la auscultación, presenta roncantes sibilantes. Muy bien. Entonces acá tenemos un paciente en hiperinsuflación, producto posiblemente del factor de riesgo importante de PO, que es
el tabaquismo. O también puede ser por una patología llamada deficiencia de la 1-alfa antitripsina. Y otros síndromes que no están en la tabla, el síndrome de obstrucción bronquial, clásico de la EPOG, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. A la inspección, paciente en posición ortognéica, disnea expiratoria y tos. A la palpación, las vibraciones vocales y la expansión pulmonar están disminuidas. A la percusión, la sonoridad pulmonar está normal. Y a la auscultación, el murmullo vesicular está disminuido o ausente. Y como hay obstrucción bronquial, puede producirse una expiración prolongada, puede producir sibilantes, ¿no? Taquipnea, taquicardia y pulso paradójico. Entonces, este síndrome de obstrucción bronquial se diagnostica a través de una espirometría, en la cual vemos los volúmenes pulmonares, ¿no? Ahí vemos en la letra A, todo el dibujo, volumen pulmonar, tenemos la letra B, que significa obstructivo, ¿no? Si se dan cuenta, ya no llega hasta el techo, ¿no? La figura discontinua comparado con la figura de línea continua. Y puede haber también un patrón restrictivo. Un patrón restrictivo es en la cual no hay compromiso, digamos, lesión de los bronquios, sino es de forma externa, restrictivo. Es decir, que, por ejemplo, lo más clásico, alguien te abrace demasiado, ¿no? Con mucho cariño, entre comillas, te abrace, te abrace. Al inicio aceptas, pero después no te deja respirar, pues está atrapado, restrictivo. O que alguien le diga, el doctor me ha dicho que me pongas venda porque me está doliendo mucho. Ya te pongo la venda, pero no puedes ajustar tampoco mucho, porque estarías haciendo un patrón restrictivo. No va a poder respirar. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en los terremotos, ¿no? Cuando a alguien le aplastan, te aplastan el tórax, por ejemplo, entonces no puedes respirar porque tremenda piedra, muro, pared, no lo sé, te está aplastando, ya no puedes respirar. Haces un patrón restrictivo. Un signo que se puede ver en las uñas, en enfermedades respiratorias, pero sobre todo cardíacas, son los dedos hipocráticos o dedos en palillos de tambor, también denominado acropaquia. Entonces, como están viendo, jóvenes, las enfermedades pulmonares pueden ser infecciosas, pueden ser inflamatorias, pueden ser autoinmunes, puede ser cáncer. Todo va a depender, ¿no?, en el diagnóstico. Y todo eso va a depender de la clínica que te da el, el paciente. La bronquiectasia, algo que nunca se deben olvidar y siempre repito, la bronquiectasia viene a ser la secuela de la tuberculosis. Es la más conocida, pero cuando uno revisa bronquiectasia se ha visto que cualquier proceso infeccioso a nivel pulmonar de manera crónica y continua puede producir bronquiectasia. Pero los ejemplos clásicos de enfermedades que puedan producir bronquiectasia son la neumonía y la tuberculosis a la cabeza. No lo olvides. ¿Ya? Entonces acá hay tos crónica, una expectoración abundante llamada broncorrea, que generalmente se puede ver en las mañanas, ¿no? El paciente, luego de levantarse, hace una expectoración abundante y fácilmente, como algunos, bueno, anteriormente se veía, ahora ya se ve poco. Llenaban el vaso, dice la literatura de la semiología antigua, llenaban el vaso, ¿no? ¿Por qué? Porque en la bronquiectasia, acá están, miren, hay dilataciones de los bronquios. Entonces, en estas dilataciones se acumula secreciones, secreciones bronquiales. Y en la mañana después se van por el bronquio principal y el paciente pues elimina.
Y en la tomografía, miren estas dilataciones, cómo se ve, ¿no? Como parecen un panal de abeja en la tomografía. Esto está muy relacionado con fibrosis pulmonar. Una diferencia que también se debe tener presente es acceso pulmonar y empiema pulmonar. El acceso pulmonar es la presencia de pus dentro del parénquima pulmonar. Entonces, como hay un acceso, acá estamos viendo una caverna, ¿no? Igual esquemáticamente en el lado derecho. Esto puede llegar a comprometer un bronquio. Y si compromete un bronquio, fácilmente se sale por la expectoración. ¿Y qué va a pasar? Va a tener un olor pútrido, maloliente, apestoso, ¿no? Y eso yo he tenido alguna oportunidad de ver en pacientes. Y otro que se parece similar es el empiema pulmonar. Pero el empiema pulmonar se observa a nivel de la espacio pleural. Pero también es pus. También es pus. Como ven, en ambos casos hay pus. Sino que para decir empiema o acceso pulmonar es por la ubicación. Acceso pulmonar se produce en el parénquima pulmonar y empiema se produce en el espacio pleural. Y la tuberculosis pulmonar, la enfermedad estrella de nuestro país, que lamentablemente en los casos clínicos que ustedes han elaborado y han realizado, creo que hemos encontrado 5 o 6 casos, ¿no?, de tuberculosis pulmonar. Entonces, como ven, no estamos lejos que en algún momento alguien se contagie. Y por lo tanto debemos reconocer la clínica. Y ustedes muy bien lo reconocen, lo han reconocido. Y espero que nunca se olvide. Entonces el germen es el micobacterio en tuberculosis, que se contagia a través de las vías respiratorias, a través de las gotitas de Fluger. El que les había dicho cuánto tiempo puede vivir un bacilo en el aire, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por eso personas que están tosiendo es mejor cubrirse. A veces algunas personas irresponsables no se cubren mejor. ¿Por qué? Porque tienen que cuidar pues también a las otras personas. Si yo tengo la enfermedad, a veces sucede, jóvenes, ¿no? Bueno, pues que todos se contagien. ¿Por qué a mí no más? No es una rebeldía, ¿no? Como si todos fuéramos culpables. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces esa es la clínica. Tos con expectoración sanguinolenta, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, pérdida del apetito, fatiga, astenia, debilidad, cansancio, y la tos y la expectoración que dura de 15 días para arriba o 2 semanas. Entonces, en la tuberculosis puede haber las adenopatías o el famoso complejo de Ghon, que puede ser una primoinfección. Este complejo de Ghon, como yo decía en la clase, en algún momento de fisiopato, esta es una enfermedad tipo inmunológica. Si nuestro sistema inmunológico lamentablemente está muy débil, alterado, la enfermedad va a avanzar. Pero si tenemos un buen sistema inmunológico, la enfermedad puede detenerse y se puede detener justo a nivel de los ganglios linfáticos. Entonces, por eso comer bastantes proteínas, jóvenes. Y bueno, proteínas también de alta calidad, ¿no? Muy bien. También hay tuberculosis miliar. Pero cuando se produce la tuberculosis miliar, quiere decir que hay un compromiso o que el contagio fue a nivel sanguíneo. Por alguna razón, la bacteria, el bacilo de Koch, ingresó al sistema sanguíneo y se diseminó rápidamente en el pulmón. Acá estamos viendo en este pulmón imágenes cavitarias, ¿no? Están las flechas. Entonces es una secuela que se produce en la tuberculosis pulmonar. El cáncer de pulmón. Entonces el cáncer de pulmón mencionaba que está muy relacionado con lo que es el tabaquismo, el fumar de manera crónica y permanente.
pero también se puede producir cuando uno fuma de manera pasiva. Entonces, no necesariamente quiere decir que puede, o si yo recibo el humo de cigarrillo de una persona que está cercana a mí todos los días o de manera muy frecuente, entonces yo tengo ese riesgo también de hacer cáncer de pulmón. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso que ya no se permite fumar en zonas cerradas, públicas, ¿no? Está totalmente prohibido. El cáncer de pulmón, la clínica puede, como están viendo ahí, puede confundir como si fuera una tuberculosis. Entonces hay que tener mucho cuidado con la clínica. Ahora, el cáncer de pulmón puede ser por los cigarrillos, pero también puede ser por asbesto o cualquier otra sustancia química que produzca inflamación crónica en los pulmones y de esto, lamentablemente, luego se pueda producir un cáncer. Entonces, los tipos de cáncer de pulmón, mira, ¿cuál es el cáncer de pulmón más frecuente? Hablando histológicamente, el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Es el cáncer más frecuente. Hay otras de células pequeñas, de carcinoides, sarcomas o de cáncer de pulmón no especificado. Entonces, eso también tenemos que tenerlo presente, jóvenes. A veces tomarse una radiografía, personas que tienen factores de riesgo, puede, digamos, detectarse a tiempo, porque la mayoría de pacientes que se detecta cáncer de pulmón se detectan en fases avanzadas. Ese es el factor de riesgo, perdón, de riesgo en la cual lo detectamos muy tarde, ya en etapas muy avanzadas. Es un cáncer agresivo, en la cual tiene también mortalidad. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta al respecto? Profesor, Sí, Ruiz, te escucho. una pregunta, una persona que tuvo tuberculosis, si, o sea, si ya se curó de todo, se hizo operación, pero con el tiempo, si se le vuelven a bajar las defensas, ¿podría de nuevo reanudar esa tuberculosis o no necesariamente? ¿Se tendría que infectar Mm, de nuevo? ya, mire, se ha operado también, me dices. Sí. Entonces entiendo que han sacado la zona dañada, ¿no? O sea, es muy posible que el paciente haya tenido tuberculosis y luego de que ha recibido su tratamiento farmacológico, haya quedado algún tipo de lesión y bueno, sugirieron operarla, ¿no? Para poder terminar definitivamente, pero no digo terminar definitivamente con la enfermedad, sino que de repente evitar las consecuencias de la secuela que le haya dejado, ¿no? Un ejemplo, la bronquiectasia que mencioné, o infecciones repetitivas, pero no por micobacterias, sino por otras bacterias, ¿no? Porque puede ser una neumonía típica, etcétera. La segunda pregunta que me dijiste es, ¿el paciente puede volver a tener tuberculosis? Sí. Todo paciente que ha tenido tuberculosis, no es que esta infección le dé una inmunidad al paciente, no le da inmunidad. Puede volver a tener la tuberculosis si es que se ha contagiado nuevamente. Ah, de acuerdo, profesor. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Nada? Les llamo, ya, les llamo lista. A ver, Barbarán.